legítima. Si gana el otro, la elección es un fraude. Ahora, si yo voy a una elección donde yo no puedo perder nunca, bueno, ahí hay una base, ahí hay un punto de partida un poco raro para una elección, porque en la elección se supone que lo ganamos. El chavismo nunca dijo, yo solo si yo gano. En Venezuela, en los últimos 24 años, hubo 35 elecciones. De esas 35 elecciones, el chavismo, el oficialismo, perdió 2. Las 2 que perdió, dijo que perdí. La oposición, de las 35, dijo que 33 eran fraude. ¿Cuáles fueron las 2 que estuvieron bien, las que ellos ganaron? Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre que yo pierdo hay fraude. Bueno, es obvio que no se puede discutir en estos términos. No hay debate posible de nada, porque haga lo que haga. Suponete que el chavismo, vamos a hacer una imaginación, suponete que el gobierno Maduro hubiera dicho, acá están las actas en el momento, todas estas actas, ¿qué hubiera dicho la oposición? En ese momento, fraude. Porque la palabra fraude está antes de que se haga la elección. Entonces, y después ya dicen que tienen el 60%, que ya ganaron las elecciones. Es menos creíble eso que lo que dice el oficialismo. El problema es el trasfondo, en mi opinión. La elección venezolana es una elección atípica, muy atípica. En la elección venezolana se estuvo negociando durante años porque la oposición no quería ir a elecciones. Entre otras cosas, no querían elecciones porque ellos preferían tener un presidente que ellos eligieron sin elecciones, que era Guaidó. Ellos tenían un presidente durante 5 años. ¿Quién eligió a Guaidó? Nadie, pero era nuestro presidente. Cuando Guaidó fue un presidente fantasma durante 5 años, cuando ya no pudo ser más fantasma, el gobierno le dijo, bueno, ¿querés ir a elecciones? Vamos a elecciones. Y negociaron, se llamaron los acuerdos de Barbados, negociaron punto por punto cómo iban a ser las elecciones. Ahí hubo 2 hechos que te dan la pauta de por qué una elección es negociada. Se negoció, por ejemplo, que haya observadores internacionales, y a uno le parece normal, lógico, los observadores internacionales dicen, pero ¿qué observador internacional hay en una elección en Estados Unidos? ¿No? Por ejemplo, el gobierno argentino manda a observadores y dice, no ganó Trump, ganó Biden. En Francia, Mozambique le envía a Francia sus veedores para que Mozambique diga si ganó Le Pen o ganó Macron. En Alemania, Albania le envía un observador. ¿Qué quiere decir? Que el observador es una cosa del tercer mundo, es una cosa de la periferia. O sea, ellos vienen a decir no quieren cómo es la elección. Bueno, el chavismo aceptó. Y aceptó porque es una negociación. Cuando no es normal, no es lógico. Segundo, ¿la derecha qué aceptó? La derecha aceptó, de hecho, que no voten los venezolanos en el exterior. Votaron muy poquitos. Y en toda la campaña electoral, ningún venezolano dijo que voten, que voten, que voten. ¿Por qué? Porque se había acordado eso. Es decir, yo te concedo observadores, vos me concedes, obviamente en el exterior iban a votar contra el gobierno, vos me concedés eso. Las elecciones en todo el mundo son así, son negociaciones, son acuerdos, es parte de la lógica electoral. El problema es que la derecha rompió estos acuerdos durante la campaña electoral. Primero la quiso poner a Corina Machado, que es como poner a un facho descarado como candidato, una mujer que está comprometida en todos los golpes de Estado habidos y por haber. La derecha dejó de aceptar todo lo que había acordado en el Colegio Nacional Electoral y, de hecho, la derecha optó por retomar el golpismo. Se dio cuenta que no ganaba como ellos pensaban que ganaban. No se sabe efectivamente quién ganó, pero está claro que ellos se dieron cuenta que no la tenían como ellos pensaban. Eso no quiere decir que ganó el otro, pero que no era como. Entonces cuando se vieron que no era así, volvieron al golpe. ¿Y por qué? Yo estoy diciendo que volvieron al golpe arbitrariamente, no. La derecha hizo un golpe en el 2002. Después hizo un paro petrolero. Después hizo un ataque militar desde Colombia. Después hizo la violencia callejera de las guarimbas. Después intentó un asesinato de Maduro con un dron. Después desembarcó tropas en la playa. Y después Trump les instauró 935 medidas de sanciones. Bueno, ahora la pregunta de nuevo. ¿Es creíble que la derecha intentó un golpe? Sí.
¿Cómo no va a ser creíble? Si no han hecho otra cosa que hacer golpes. Es súper creíble que están en un golpe. Y intentaron un golpe intentaron la guarimba, de nuevo, tirar una estatua de Chávez, que el pueblo se subleva y tiene una estatua de Chávez. No, es una guarimba, es la ultraderecha en acción. Con un acompañamiento de la prensa internacional que empezó a decir, obviamente con toda naturalidad, que Venezuela es una dictadura. La pregunta es la siguiente: dictadura es dictadura, no es lo que a mí se me ocurra. La dictadura requiere que un poder constitucional sea reemplazado por un poder militar. ¿Dónde hay dictadura? Por ejemplo, en Perú. Perú había un presidente. ¿Dónde hubo dictadura? Áñez, en Bolivia. Eso es una dictadura. Ahora, ¿dónde está la dictadura en Venezuela? Hay un presidente. ¿No te gusta el presidente? Que no te guste el presidente no lo convierte en una dictadura. La idea de que el sistema electoral venezolano es una farsa porque vos perdés, pero es un sistema electoral más democrático que muchos otros. Por ejemplo, en Estados Unidos, si yo gano la elección, pero no gano el colegio electoral, yo perdí la elección. En Estados Unidos la elección es así. No es que la mayoría vota y gana, no. Mayoría de estados contra mayoría de estados. Entonces puedo tener la mayoría de los votos y si en el colegio electoral no da, el presidente es otro. Eso, en España, ¿cómo es una elección? Como en todos lados, con la diferencia que hay una monarquía. O sea, es una elección sujeta al arbitraje de una monarquía. En Francia y en Gran Bretaña la distorsión de las circunscripciones es tan grande que el que gana una circunscripción termina ganando todo sin tener la mayoría. Por lo tanto, en todos los países los niveles de distorsión electoral son enormes. Y agarrarse con el venezolano. Segundo, es una dictadura porque hay 6 millones de venezolanos en el exterior. Entonces yo tendría que decir que Uruguay es una dictadura porque tiene 1 millón en el exterior. Uruguay tiene más ciudadanos nacidos en su país fuera que Venezuela. ¿Y por qué se van los uruguayos? ¿Por la dictadura? Por la razón básica que se va una persona en un país, porque busca comer, mejor, vivir. Hay 35 millones de mexicanos en Estados Unidos. ¿Es una dictadura? No es una dictadura. La gente se va porque se va, por razones obvias. Yo creo que la estrategia, la buena noticia hasta ahora, es que la estrategia golpista ha fracasado. Y ha fracasado por una razón muy simple. Los venezolanos no quieren violencia. La violencia esta de la derecha ha provocado... si Maduro ganó, efectivamente ganó porque hay mucho miedo a lo que haría Corina en el gobierno. O sea, tienen miedo de la ultraderecha. Tienen miedo, saben que son grupos fachos. Hay un deseo de paz. Y eso explica en parte los resultados. También debe haber jugado otros factores, la recomposición económica, la mejora de la seguridad, tiene que haber influido en el resultado electoral, pero lo que nosotros no podemos hacer es analizar a Venezuela olvidándonos del petróleo. Es absurdo, es ridículo. Es lo mismo que analizar, ¿qué opina usted de las elecciones en Irak, en Arabia Saudita y en Libia? ¿No? ¿Cuál es el interés de la democracia en estos países? Lo único que importa al mundo es quién se queda con el petróleo. Por eso, una vez que se invadió Irak y se destruyó Irak, nadie, si yo pregunto a ustedes, porque yo no lo sé, ¿quién es el presidente de Irak? Nadie tiene la menor idea. ¿Cómo se llama el presidente de Libia? Y había uno Gaddafi, y de ahora, nadie. Y si cae Maduro, y pasan los años, ¿alguien va a saber? Una vez que se privatice PDVSA y le regalen el petróleo a los norteamericanos, ¿alguien va a saber quién es el presidente de Venezuela? Nadie.